que invito a nuestro hermano Rick, él tiene el mensaje de esta mañana. Dando terminando la semana, pero empezando otra a la vez. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos guíe esta mañana en la palabra. Oremos, Señor. Gracias, Señor, y nos siempre eh, para meditar, Señor, en tu palabra, para estar, Señor, escuchándote, iglesia. Gracias por permitirnos, Señor, cada mañana estar aquí, cada domingo. Podamos disfrutar de tu presencia, pero pedimos, Señor, tu bendición a aquellos hermanos que no pueden estar aquí. Seguro están conectados y guarde, Señor. Beníganos esta mañana, te lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, quiero invitarles a abrir Biblias en Lucas capítulo 20 y seguiremos la continuación de esta exposición, de este libro, Evangelio. Vamos a estar revisando los versículos 20 a 27, perdón, 7 hasta 40. Ahí vamos a estar teniendo el tiempo. Vamos a leer la palabra. Así. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, no dejaré hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. 29. Hubo pues 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Tomó el tercero y así todos 7. Murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, ahí está la pregunta, quiero que pongamos atención a esa pregunta. ¿De cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son Dios. Al ser hijos de la resurrección, pues en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, de vivos, para él todos. Respondiendo algunos de los escribas dijeron, Maestro, ¿quién has dicho? Daron preguntarle. Dios bendiga su palabra, hermano. Mañana. Aquí tenemos una historia, una pequeña historia de una conversación realmente. Que así como esas pequeñas historias que hay en los evangelios, donde a veces sí hay preguntas, aquí hay una pregunta. Aunque vamos a ir viendo en detalle realmente si los que preguntaron estaban interesados en conocer la respuesta a esta pregunta o tenían otros. Pero sin embargo, en este diálogo, en el fondo, hermanos, en este diálogo, hay una, diríamos, preocupación muy contemporánea con respecto a qué va a ser de nuestra vida más allá de esta, la que vivimos. ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Alguna vez usted, bueno, no quiero aquí traer conversaciones de muerte, pero esta mañana, pero sí, algunos momentos sí tenemos conversaciones preguntándose o escuchando una pregunta o un comentario, ¿qué va a pasar después? Saben que al final todos aquí que presentes vamos a morir, en algún momento. El Señor tiene designado para cada uno de nosotros el tiempo que debemos partir. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Saben que a veces en los velorios, voy a cortar este tema ya de las muertes porque no quiero estar hablando de velorios y muertes, pero sí cuando a veces estamos en relación a un velorio literal,
sí, estamos preguntándonos qué va a pasar después de la vida. ¿Qué le va a pasar a esa persona que acaba de fallecer? Saben que alrededor de un ataúd todos los muertos son buena gente, todos van al cielo. ¿Es así? Todos van al cielo. Bueno, él es el deseo de Dios, que todos se salven, que todos vayan al cielo. Esa es la voluntad de Dios. Pero cuando un ser humano termina su vida en esta vida, está en un ataúd, realmente lo que hizo en relación a Jesucristo determinará su eternidad, dónde va a estar. Pero también sabemos claramente por las Escrituras de que o vamos a estar con el Señor o vamos a estar en el infierno. Cualquiera de los dos lugares. Entonces estas dos preguntas son preguntas reales, más allá de que tú creas que haya o no haya vida después de la muerte. Hay mucha gente que dice, bueno, esos son para aquellos que creen que hay vida después de la muerte. Como yo no creo que haya vida después de la muerte, entonces no es el problema conmigo. Efectivamente, posiblemente, no te afecte hasta ahora. Pero saben, asistí a una persona en el momento preciso, casi para partir de este mundo. Y sencillamente su única preocupación de este hombre, que vivió toda su vida negando a Dios, su única preocupación, ¿sabe cuál era? ¿Qué va a ser de él después que muere? ¿Qué va a ser de él después? Así es que, más allá de nuestras aseveraciones o de lo que creemos sobre la vida o la muerte, pues de esta vida, más allá de todo eso, todo ser humano se va a enfrentar a esta realidad y a esta pregunta, ¿qué va a ser después de esta vida? Entonces, estos tipos de conversaciones aquí tienen un sabor en relación a la resurrección, y aquí es lo que vamos a ver en este momento. Pero miremos un poco qué está pasando alrededor de esta pregunta, y aquí vamos a hacerlo todos juntos. Mirando su Biblia, tenemos aquí un escenario bastante ya conocido. ¿Recordarán ustedes dónde está el Señor Jesús? ¿Se acuerdan ustedes dónde está el Señor Jesús? Si venimos escuchando los mensajes anteriores, tenemos una idea dónde está Jesús. ¿Dónde está Jesús en este momento? ¿En qué punto de la historia está? ¿Recuerdan ustedes toda la idea del Evangelio de Lucas, desde el capítulo 1 hasta el final, es llevar a Jesús, desde obviamente su nacimiento, llevar a Jesús hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿A dónde? Hacia la cruz. ¿Dónde está la cruz? En algún lugar, dicen, ¿no? Algún lugar. Es Jerusalén, ya, ok, ese lugar. Es llevarnos hacia Jerusalén. Obviamente, esa es la idea. Y el libro de los Hechos nos lleva desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Entonces tenemos el Evangelio y tenemos Hechos de los Apóstoles. Nos lleva desde el nacimiento hacia la cruz, Jerusalén. Y Hechos de los Apóstoles nos invita a mirar de cómo Dios empieza a levantar su pueblo, la iglesia, desde Jerusalén hasta nosotros, hasta ahora. Entonces, ¿dónde está Jesús? Miren ustedes en el capítulo 20, versículo 1. Ahí hay una pista. Dice, se dio un día que enseñando Jesús al pueblo, ¿dónde dice? En el templo. Parece que todo lo que, esta conversación que Jesús va a tener, está en relación en el lugar, el del templo. Bien, ahí está. ¿Y quiénes estaban alrededor de Jesús? ¿Quiénes estaban? Según ese versículo que acabamos de leer. Dice que estaban los principales sacerdotes. Estaban también los escribas, también los ancianos. Y ahora regresemos a nuestro pasaje y dice versículo 27. ¿Quiénes más estaban alrededor de Jesús? ¿Quiénes más? Los saduceos. Ok, muy bien, aquí estamos aprendiendo un poco de palabras un poco tal vez raros para algunos de nosotros. Principales sacerdotes, habían escribas, habían ancianos y habían los saduceos. Esas personas estaban alrededor y parece que todos estaban un poco interesados en algo. En algo estaban interesados, por eso es que estaban cerca a Jesús. Pero específicamente del versículo 27, el versículo 27 nos menciona a los saduceos. Y los saduceos, ¿qué dicen ellos que niegan? Según el versículo 27. Todos mirando su Biblia. ¿Qué dice? Dice, los cuales niegan a ver la resurrección.
Es decir, ellos pareciera que no creen en la resurrección. Es un distintivo de ellos, aunque el escritor no nos da tantos detalles, pero aquí nos da una pista de quiénes son ellos. Saduceos parece que ellos son personas que niegan que haya la resurrección. Ok, ahora, pero noten ustedes de que Jesús está en el templo y ¿cuál es una de las preguntas que le hacen el público o la gente que está alrededor hacia Jesús? ¿Cuál es una de las primeras preguntas? Miren ustedes, por ejemplo, capítulo 20, versículo 5. Entonces, ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué? Pues no lo creísteis. Y un poquito arriba, el versículo 2 dice, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Parece ser que están en el templo, hay muchas personas alrededor, y hemos mencionado los nombres, y se levantan preguntas. Y una de las preguntas tiene que ver la autoridad de Jesús. ¿Quién es Él? ¿Con qué autoridad Él hace todas estas cosas? Pero también hay otra pregunta. Miren ustedes el versículo 22, Biblia. Dice, están hablando acerca del versículo 21, dice, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Versículo 22. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Ahí está la pregunta. Hay mucha gente que está alrededor de Jesús y están queriendo preguntarle. Yo no sé qué haríamos nosotros si estuviéramos a Jesús enfrente o alrededor de nosotros. ¿Estaríamos dispuestos a acercarnos a preguntarle algo o que nos afirme algo? Pero la gente que estaba alrededor de Jesús tenían algún interés. Y aquí está otra pregunta. Pero ahora miremos la tercera pregunta que está en nuestro texto, el versículo 33. A ver, ubiquen el versículo 33 y digan cuál es la pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta? Exacto. La pregunta es, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por esposa o mujer? La otra pregunta. Entonces, aquí está la gente entre enfrentamientos. Hay una tensión por parte de los líderes religiosos, porque la intención de ellos, y otros pasajes los van a mencionar, que tienen la intención de atrapar a Jesús, de encontrar algo que está fallando en él y capturarlo. Y entonces empiezan a levantar una serie de preguntas y Jesús empieza a hacer una serie de cosas en relación a esta pregunta, para mostrarnos su autoridad, quién es él realmente. Y de quién es Jesús viene desde los capítulos anteriores, porque Jesús anteriormente entra a Jerusalén como un rey. ¿Se acuerdan esa parte, no? Entra como un rey con toda autoridad y él está enseñando en el templo con toda autoridad. Con toda autoridad purifica el templo, capítulo atrás, el capítulo 19, y con toda autoridad lanza esta hermosa parábola que ya se predicó el domingo pasado, y todos están medio picados, como diríamos hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque dice así el versículo 19, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron, bueno, algo comprendieron. Nosotros siempre pensamos que ellos no entienden nada, pero sí lo entienden, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Es decir, hay una tensión alrededor de Jesús, hay una tensión de enfrentamiento. Por un lado, están tratando de capturar a Jesús con algo, que diga mal o que haga algo malo, ya sea con la autoridad del momento, la autoridad civil, o ya sea alguna autoridad religiosa, como el templo y todos los personajes que están alrededor. Están en esa tensión y por un lado quieren hacer algo, pero no pueden. ¿Por qué? Porque el pueblo está alrededor y la gente está maravillado de lo que Jesús está diciendo y está haciendo. Entonces, este es el tercer enfrentamiento que se da alrededor de Jesús y en relación obviamente a una pregunta. Pero la historia continúa y ahí te lo vamos a ver. Esta historia continúa. Después que hemos visto este escenario donde se desarrolla la pregunta que se hace a Jesús, ahora noten ustedes y vamos a afirmar nuevamente de quiénes son los saduceos. ¿Qué dicen ellos negar?
¿Qué niegan ellos? La resurrección. Entonces, parece ser que ellos no creen en la resurrección, es decir, no están pensando que va a haber una vida después, en los términos que ellos lo definen. Y esta historia parece que nos está apuntando a un tema enorme en la palabra del Señor, que tiene que ver con la resurrección. Esta historia realmente lo que intenta mostrarnos es qué es lo que Jesús va a responder, qué es lo que Jesús va a decir. Ahora, pero miren ustedes cómo avanza. Primero dicen que los saduceos niegan la resurrección, pero lo que van a hacer los saduceos es algo interesante. Versículo 28. Dice, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hasta aquí, ellos están citando algo que pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Se acordarán ustedes acerca del matrimonio del levirato, ¿no? Donde si un hermano moría, el siguiente hermano podía casarse con la viuda y tenía varias direcciones de por qué se hacían prácticas, ¿no? Para mantener la heredad del difunto y otro también para la propia esposa, para su propia seguridad. Pero hasta ahí están bien. Pero miren ustedes lo que ocurre en el versículo 29. Dice, hubo pues 7 hermanos. Muy bien. ¿Qué están haciendo ahorita los saduceos? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Están citando una historia o están creando una historia? Están creando una historia, ¿no? Es como que tratar de decir, muy bien, ¿cómo le hacemos caer a Jesús? Bueno, nosotros negamos la resurrección, pero ¿cómo hacemos? Y le ponen una historia un poco complicada, ¿no? Un poco complicada porque dice hay un hombre, hay 7 hermanos. Y por último, muere hasta el último hermano y también muere la mujer. Y ahí nace la pregunta. Llega al punto donde la pregunta que ellos hacen es, ¿de cuál de ellos será esposa o mujer? Ya que los 7 tuvieron por esa mujer. ¿De quién será? Acertijo tremendo. Pero lo que encontramos en la respuesta es todavía más sorprendente. ¿Por qué? Porque Jesús directamente no va a contestar la pregunta. Lo que más bien Jesús va a hacer es va a afirmar una verdad trascendental que viene desde el inicio de las Escrituras hasta el final y que tiene que ver directamente con quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes son sus hijos? ¿Y qué va a ocurrir con ellos? Jesús entonces, dice versículo 34, entonces respondiendo Jesús les dijo, y ahí tenemos esta respuesta, la respuesta a partir del versículo 34 en adelante. Miren, esta respuesta, y vamos a ir viendo parte por parte y vamos a llegar a algunas conclusiones. Jesús resuelve el problema enseñando acerca de la resurrección. Él resuelve este problema y ellos están esperando cómo lo va a resolver. ¿En qué le pueden capturar? ¿O en qué cosas se va a decir Jesús? Algo que no está acorde a algo que ellos están sosteniendo. Y la pueden capturar a Jesús. Primero miremos el contraste en la respuesta. Miren el contraste. Dice versículo 34. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Evidencia, el día de ayer se casó Eduardo con Natalie. Esa es una realidad, ¿no? Los hijos de los hombres de este siglo se casan y se dan en casamiento. Esa es la realidad. Los hijos de este siglo, o sea, los seres humanos, se casan. Jesús cuando va a responder empieza por esta afirmación, pero ahora noten ustedes el versículo 35 a manera de contraste. Primero dice, los hijos de los hombres se casan, versículo 35. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Dice, ¿qué dice el texto? Ni se casan, ni se dan en casamiento.
Jóvenes solteros tienen que apurarse. No, hermano, no. Tienen por qué apurar. No, 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 no. Mira lo que Jesús está mencionando. Un contraste. Primero dice que aquí, obviamente en esta vida, los hombres se casan. Pero en la vida venidera, en la resurrección, no hay casamiento. Nadie se casa. Dice, ni se casan, ni se dan en casamiento. Noten ahí entre líneas, Jesús está corrigiendo una mala perspectiva. Una percepción que detrás de esta historia ficticia, por parte de los saduceos, están como que afirmando que después de la vida, sencillamente la vida después es una extensión de esta vida. Es algo que se extiende nada más. Presentándolo una eternidad altamente carnal. Jesús empieza diciendo que no es así. No es así. Porque en la vida que viene, en la resurrección, no hay ni casamientos y nadie se casa. Las relaciones parecen ser distintas. Aquí nos estamos, más o menos Jesús está planteando lo que va a decir. Mira, qué diferente es la percepción que existe, por ejemplo, en otros grupos, como por ejemplo el Islam. Ustedes saben que el cielo del Islam es un cielo altamente carnal, donde prácticamente la mujer está al servicio de los hombres que llegan a ese cielo. Prácticamente. Con un valor por los, queremos decir valor, pero nada de valor, por suelos. La propia naturaleza, el propio ser de una mujer. Están al servicio de los varones. Hay una cantidad de mujeres que están al servicio de un hombre musulmán que muere. Hay una visión del cielo como que lo que no han podido hacer en esta vida lo van a hacer en abundancia, ya en la vida después de la muerte, la resurrección. Como que, y a veces, claro, nosotros decimos, bueno, a veces, nosotros a veces encontramos algún tipo de consuelo en el sentido de que no tenemos algunas cosas en esta vida y decimos allá lo vamos a tener en abundancia. Y pensamos en esas categorías. Aunque hoy en día, especialmente en nuestro país, no necesariamente están pensando una vida en abundancia más allá de esta vida, porque ellos dicen esto es una tontería, esto es una mentira de la religión. Lo que hay que gozar es en esta vida. Hay que traer al cielo aquí, a esta tierra, a este mundo. Hay que lograr que nosotros y cada uno de nosotros vivamos en abundancia y de la mejor manera. Pero más allá de estas creencias, Jesús está marcando una diferencia, un contraste. Aquí ocurre el casamiento en esta vida, pero en la siguiente, en la resurrección, ni se casan ni se dan en casamiento. Y miren, vamos a seguir viendo, versículo 36, dice, porque no puede ya más morir. Ante este hermano, no puede ya más morir, pues dice, ¿qué son? Son iguales ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Qué interesante es. Cómo Jesús cambia los términos. La historia hipotética está mencionando en relación un esposo y una esposa. Varios esposos que murieron y una esposa. Relación de matrimonio. Pero el Señor Jesús va a plantear una relación superior. Y es la relación de ser hijos de Dios. Y ser, dice, como los ángeles. Wow. ¿Cómo serán los ángeles? Aquí quedamos en suspenso, ¿no? ¿Cómo serán los ángeles? Por si acaso no son esos ángeles que salen con su
¿no? Por favor, eso no. Este 14 viene el Día del Amor y sale un angelito con su lechita. No, 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 para nada, para nada. ¿Cómo serán los ángeles? En las películas nosotros tenemos alguna idea, ¿no? Presenta ahí un hombre blanco, ¿no? Cabello largo, rubio. Bueno, parece que allá vamos a ser rubios entonces. No, esas son las películas, hermano. Aquí hay algunos detalles que mencionan en la Biblia de los ángeles, el esplendor, el brillo y todo lo demás, pero lo que está mencionando acá dice que vamos a ser como los ángeles. Seremos como los ángeles y lo tomamos literalmente, hermanos, porque lo que da esta historia que producen los saduceos, Jesús va a afirmar cosas reales. Jesús está enseñando, y aquí está la importancia de esta historia, de este episodio. La finalidad o la razón principal es la enseñanza de Jesús sobre la resurrección. Y dice, porque ya no habrá muerte, ya no morirán más. Wow, esto se asemeja a lo que después leemos en Apocalipsis 21, cuando dice que ya la muerte ya no hay más. Y dice que seremos iguales a los ángeles, porque somos hijos de Dios, hijos de la resurrección. Ser hijos de Dios, hijos de la resurrección. Ahora, miremos el versículo 37. Dice, pero en cuanto a los muertos, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, y hay un giro importante. Jesús está afirmando, pero después Jesús ahora va a recurrir a las Escrituras y va a decir, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, Éxodo 3. Lean este episodio, hermano, en sus casas. Dice, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Hay aquí Jesús está citando este episodio de la historia de Éxodo 3, especialmente en el versículo 6, cuando menciona al Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y en el versículo 38 lo remata de una manera contundente y dice, porque, dice, la razón, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Pues para Él, ¿qué dice? Todos viven. Esa es nuestra esperanza, hermano. Esa es nuestra esperanza para todos aquellos que morimos en Cristo. Todos vivimos. Resucitaremos con Cristo la eternidad y estaremos por la eternidad con Él. Resucitaremos con Cristo porque nosotros creemos en un Dios de vivos y no de muertos. Aunque nos trae tanta tristeza despedir a un familiar, padre, a tu madre, a un hermano, a un vecino, a un amigo, a un hermano en Cristo. Aquí en la iglesia hemos perdido muchos hermanos en la fe. Aunque nos dé tanta tristeza, hermanos, pero nuestra convicción está en lo que Jesús mismo está diciendo, que nosotros creemos en un Dios no de muertos, sino de vivos. Y esa es la esperanza del creyente cuando enfrentamos momentos difíciles, como la partida de un ser querido. Tenemos la plena confianza que en este Dios, el Dios poderoso, el Dios de los vivos, es exactamente lo que Moisés va a enseñar en el capítulo 3 de Éxodo, cuando está Dios revelándose a Moisés y están previo a ir a sacar a su pueblo que estaban esclavizados, un Dios vivo y poderoso. Nosotros creemos en este Dios. Miren cómo se ha dado la historia, cómo va la historia. Tenemos todo el escenario, tenemos cuál es el problema que está surgiendo sobre el tema de la resurrección. Y de ahí vemos cómo el problema se va cada vez más alzándose hasta levantar una historia ficticia y se lanza una pregunta, pero el desenlace es tremendo, porque en el desenlace tenemos claramente la afirmación en las palabras de Jesús, que Jesús enseñó claramente que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, y que la vida después de la resurrección, mejor dicho, después de esta vida en la resurrección, será distinta a la terrenal. Será distinta a la terrenal. Y esta la idea es clarísima.
Tenemos un Dios vivo y que en la resurrección, la vida que tendremos en la resurrección, una vida distinta a la que tenemos aquí, ahora, totalmente distinta. Y la Biblia nos da muchos detalles, tal vez no tantos, pero tenemos muchos detalles de cómo será esa vida cuando estemos con Dios, cuando estemos por la eternidad. Pero lo que sí está seguro es que será distinta a esta vida que nosotros conocemos. Será una vida distinta. Y otra vez, con esta afirmación, Jesús está dándose a conocer que Él tiene no solamente autoridad sobre su pueblo, autoridad como rey, autoridad sobre lo que está demandando de su pueblo, sino autoridad sobre esta enseñanza trascendental que tiene que ver con la resurrección. En esta historia, hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana, esta historia nos invita a creer en esta resurrección, a creer en esta vida después de la muerte. La vida allí será distinta. ¿Por qué? Porque es una vida completamente diferente a la que nosotros conocemos. El testimonio de las Escrituras lo afirman y Jesús nos está invitando a creer en esta vida que viene después de la muerte. ¿Por qué? Hay un pequeño detalle que Jesús cambia cuando responde a esta pregunta. Jesús no está tan interesado realmente en responder en cada detalle a lo que los saduceos están diciendo. Porque Jesús quiere lanzar un desafío en medio de esta afirmación. Y miren ustedes el versículo 35. Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. ¿Quiénes son los dignos? ¿Quiénes son los dignos de alcanzar la resurrección? ¿Quiénes son los dignos? Según el pasaje, ¿quiénes son los dignos? Los hijos de Dios, dice después. Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo será hijo de Dios? No. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe, ¿en quién? En Jesucristo. Porque Él fue a morir a la cruz en lugar de cada uno de nosotros. Nuestra eternidad, sí, claro, puede estar asegurada solamente en Jesucristo. Si solamente nuestra fe está en Jesucristo, entonces el Dios de los vivos es nuestro Dios. Es nuestro Dios y tenemos la esperanza de esta resurrección, vivir por la eternidad con Él, por solamente poner nuestra fe en Jesucristo. Este es el mensaje que la gente necesita escuchar. Aunque podemos vivir negando a Jesucristo, podemos vivir rechazando a Jesucristo. ¿Saben? Como adolescente, que crecí en un ambiente cristiano, padres, la iglesia, se me entró una idea, decir de que yo voy a seguir a Cristo cuando sea viejito. Primero quiero disfrutar la vida, ¿no? Quiero disfrutarla. Mis padres, esta religión, los cristianos, la iglesia, me limitan. Yo quiero disfrutar esta vida primero para después venir a Cristo. Era un pensamiento que se me albergaba ahí, pero claro, el Señor tenía otros planes conmigo, ¿no? El Señor tenía otros planes conmigo. Y curiosamente, siempre comento esta parte de la historia de mi vida. Curiosamente, hermanos, yo vine a Cristo cuando estuve al borde de la muerte. ¿Quién no clama a Dios cuando está por morir? ¿Quién no clama? ¿Tendremos todos esa oportunidad? Estoy aquí condicionándoles a ninguno de ustedes, pero la realidad es esa. La realidad es esa. Nuestra vida es una. O vivimos con Cristo o vivimos sin Él. O vivimos postergando nuestro seguimiento a Cristo y pensamos que estamos ganando la vida. Adolescentes, jóvenes, pensamos que estamos ganando, que estamos haciendo mucho en esta vida, posponiendo nuestro seguimiento a Cristo, queriendo vivir una vida al margen de las exigencias de Jesucristo. Créeme,
que no es más que una vida en pérdida cuando vivimos alejados del Señor. No es más que una vida en pérdida. A veces hay hermanos adultos que vienen a la fe ya siendo adultos y después anhelan la vida de su juventud de haber conocido a Jesucristo. Y los que crecemos en un ambiente evangélico cristiano, estamos anhelando vivir toda nuestra vida y llegar al final y recién ahí dar el paso por Jesucristo. Pensamos que la vida es así, no es así. No es así la vida. Entonces, Jesús nos invita a creer en esta resurrección. Y por eso es que Él hace este pequeño giro en la historia. Realmente Jesús les está dando como un golpe en la cara a aquellos que están preguntando. Y tal vez en todo el auditorio estarán preguntando, ¿y nosotros seremos dignos? ¿Seremos dignos? ¿Seremos hijos? ¿Estaremos nosotros en esta vida? Pues al final de la historia, otros parecen sorprenderse y no ellos. Es lo curioso en esta historia. Pero también lo que está ligado a lo que acabo de afirmar, de creer en esta resurrección, hermanos, es que en esta historia lo que nosotros encontramos es que Dios no abandona al ser humano en la muerte. No abandona al ser humano. Hermanos, este corazón de un Dios que no abandona al ser humano, lo vemos desde el inicio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó con planes hermosos, planes de vivir con Él. Pero el hombre, y ustedes conocen la historia, el hombre y la mujer decidieron apartarse de Dios, decidieron decir, ya no queremos que tú gobiernes nuestra vida, nosotros queremos hacer nuestro camino. Y ustedes saben lo que pasó, capítulo 3, Génesis. Pero cuando el hombre falla, cuando el hombre peca contra Dios, claro, Dios, dice la historia, que Dios los coge a ellos y los saca del huerto del Edén. Pero al momento que Dios les saca a Adán y Eva del huerto del Edén, porque ya no podían estar en el lugar donde Dios originalmente los puso, cuando Dios los saca, el Señor mismo los conduce hacia Jesucristo, a toda la humanidad. ¿Para qué? Para que sencillamente nosotros, porque Dios sencillamente no abandona su creación, Dios no abandona al ser humano, Dios quiere liberarlo de la muerte y lo libera en la resurrección, porque nosotros sí creemos en este Dios que resucita, y Jesús es un ejemplo de ellos, el primero en morir y resucitar, y siendo Él el modelo para todos nosotros de lo que será nuestra vida en la eternidad. El versículo 38 vale la pena recordarlo nuevamente. La muerte desde el punto de vista de Dios, dice el versículo 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, para Él todos viven. La muerte será superada desde el punto de vista del creyente, desde el punto de vista de Dios. Obviamente el creyente mirándole a Dios, realmente enfrentar la muerte es enfrentar con esperanza. La muerte no es el final para un creyente, no lo es. Final aquí, en este mundo, sí, dejaremos a nuestros seres queridos, pero morimos con la esperanza de esta resurrección, de ser resucitados y estar con Él el resto de la eternidad. En este Dios creemos. Esta historia es una historia para recordarnos de este Dios de los vivos y no de los muertos. Pero hay otro detalle más que quiero mencionar al final de esta historia, y es que noten ustedes los contrastes que hay. Aquí se casan, y cuando se casan en este mundo, hay una frase que se repite siempre cuando están tomando los votos, van a casar. ¿Cuál es la frase? Dice, nos casamos hasta que la muerte nos separa. Hasta que la muerte, y algunos están diciendo ya cuándo es ese día, ¿no? ¿Cuándo ya es? Vino una pandemia y nada, duros son, no duros.
Le daremos otra. Hasta que la muerte nos separe. Sí, efectivamente. Las relaciones familiares serán superadas en la resurrección. Miren los cambios de términos que hay. Esposo y esposa, 7, bueno, que murieron en la historia. Pero después se menciona hijos de Dios, hijos de la resurrección. Las relaciones familiares cambian a una relación con Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces alguien estará diciendo, estará especulando, dirá, ¿le reconoceré a mi esposa en el cielo? ¿Le reconoceré a mi esposa o esposo? ¿Le reconoceré en el cielo? Si no lo reconoces, te va a estar buscando. ¿Lo reconoceré? No sé. Pero lo que dice el texto es que las relaciones en la resurrección son superiores a las relaciones familiares. Y saben que un detalle, hermano, cuando leemos al final de Apocalipsis, la sorpresa, la magnificencia, lo sorprendente para el creyente cuando está en la presencia de Dios, ¿saben qué va a ser, hermanos? No va a ser mirar a mi papá que murió el año pasado, o a mi mamá. Va a ser eso lo sorprendente. O algún familiar, algún hermano querido, algún misionero, un predicador, un vecino creyente. No va a ser lo sorprendente eso. ¿Qué va a ser lo sorprendente? ¿Qué va a ser lo sorprendente, hermanos? Mirar a quién. Mirar, estar cara a cara con nuestro Dios. Esa es una relación superada, profunda, de relaciones, de una relación con Dios en la eternidad, en esta resurrección. Lo glorioso no será ver a nuestros seres queridos, sino ver a Dios cara a cara. Y ese va a ser la mayor cosa que podemos nosotros experimentar en esa vida que vamos a tenerlo cuando estemos con el Señor siempre. Tenemos un Dios de vivos, no de muertos. Amén a eso. Y ante la enseñanza, mira cómo termina la historia. Versículo 39 dice, respondiendo a algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Hubo una respuesta. Los escribas están sorprendidos. Bien has dicho, maestro, por lo que acabas de decir. Los oponentes quedan silenciados. Pero esta historia es una historia que al final algunos se sorprenden, otros quedan silenciados. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿cuál es tu actitud frente a lo que ahora sabes de la resurrección? ¿Cuál será tu actitud? ¿Seguirás dudando de lo que promete Jesucristo después de la muerte? ¿Seguiremos viviendo entre la duda o podemos hasta llegar a decir, sí, claro, eso es cierto, pero ¿qué vas a hacer con este Salvador, con Jesucristo? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Tenemos que decidir. Tenemos que oponer nuestra fe en Jesucristo, en este Jesucristo que nos promete la resurrección, o seguir viviendo a espaldas de Él. Aunque la vida en la resurrección es superada en gran manera a esta vida, hermanos, la demanda y el llamado para cada uno de nosotros siempre es vivir esta vida a la luz de la otra vida, de la resurrección. Nosotros vivimos mirando ese día que estaremos con el Señor cara a cara por la eternidad. La muerte ya no reina más para el creyente, porque nosotros hemos puesto nuestra fe en un Dios de vivos, no de muertos. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos lo que, Señor, tenemos en Jesucristo. Señor, garantizada la presencia, estar contigo por la eternidad, Señor, de resucitar por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros.
siendo Él el primero, Señor. Pero mientras estemos aquí, Señor, vivamos como tú quieres, Señor, honrándote en cada momento. Con los dolores, con las enfermedades, con los problemas, queremos seguir viviendo para ti, Señor, sabiendo que vivimos esta vida como peregrinos porque estamos camino a nuestra patria celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les guarde, hermanos.